Navegando por la geografía e historia. Suscríbete. Historia de México. Clases sociales e injusticias en la sociedad mexicana del siglo XIX. Aprendizaje. Reflexiona sobre las clases sociales en la sociedad mexicana a finales del siglo XIX y sobre la injusticia social. Comenzamos. Reflexionemos. ¿Cómo era la vida de las diferentes clases sociales antes del Porfiriato? ¿Los indígenas eran el sector de la población que más padecía injusticias o algún otro grupo social tenía las mismas condiciones? El desarrollo económico impulsado por el gobierno de Porfirio Díaz permitió que México iniciara el siglo XX con una economía estable por primera vez desde la consumación de aquella independencia. Por recordar, Díaz incorporó a México al mercado mundial como un país exportador de materias primas y energéticos. Sin embargo, la creciente prosperidad económica y la aparente estabilidad política del país favorecieron solo a un pequeño grupo privilegiado conformado por la élite política y los inversionistas. El resto de nuestra población fue relegada de la participación política y estaba muy lejos de beneficiarse de la prosperidad económica de este periodo. El país seguía siendo rural. Se produjo un tremendo crecimiento urbano. Así que estos dos factores, el crecimiento económico y poblacional, ocasionaron el cambio en las dinámicas sociales durante el Porfiriato, a finales del siglo XIX, lo que derivó en la creación de nuevos estratos sociales, como fue el caso de los obreros. Al final del siglo XIX, la población era diversa social, económica y culturalmente. Así que existían diferencias entre estos grupos sociales, no solo entre los ricos y pobres, también entre la población urbana y rural, a pesar de los esfuerzos por introducir el orden y progreso. Y es así que no se benefició a todos los mexicanos de ello. En las clases altas, los grupos que eran con mayor riqueza vivían en lujosas residencias, en las ciudades o en las grandes casas campestres, en las haciendas, atendidos por un gran número de personas. Aquí también estaba otro grupo de élite que eran los funcionarios de los gobiernos de todos los niveles. También alrededor de otros 50 políticos, intelectuales y empresarios que adquirieron pues mucho poder y prestigio durante este periodo y eran descendientes de las familias criollas más ricas de nuestro país y tuvieron acceso a la mejor educación en México y en el extranjero. También existían diferencias sociales en las haciendas durante este periodo del Porfiriato. Primero se encontraba el hacendado, que era lo máximo, el capataz, el administrador, el empleado de confianza y pues por último los peones. Y es así que también existían las diferencias. En la clase media, la élite mexicana estaba compuesta por una fracción muy pequeña de población. Gracias a la educación y el desarrollo económico de esta época, este grupo fue conocido como clase media. Estaba integrado por comerciantes, productores pequeños y personas que habían logrado tener estudios profesionales como los docentes, los médicos, los abogados, los ingenieros. La cultura de esta clase era liberal y moderna. Les gustaba leer el periódico, revistas publicadas en la Ciudad de México. Otra parte que también eran miembros de esta clase eran los inmigrantes de Europa y del Medio Oriente. Estos eran llamados turcos y este grupo era muy variado, pues incluía cristianos judíos, musulmanes. Y bueno, pasando a la clase baja, la vida que era del resto de los mexicanos era muy diferente a la de los sectores más prósperos. La mayoría cultivaba la tierra para producir alimentos. Si la cosecha era buena, las familias vivían bien, pero si la cosecha era mala, pasaban hambre. Gran parte de los trabajadores de las haciendas eran obligados a trabajar por medio de diferentes mecanismos. El caso extremo fue el de familias yaquis de Sonora que fueron aprisionados en las guerras que organizaron el gobierno local y el ejército en su contra y que después fueron llevados a trabajar casi como esclavos en las haciendas del Valle Nacional en Oaxaca. Algunos pues fueron engañados con algún regalo y luego eran obligados a trabajar por meses en las fincas cafetaleras
y las condiciones de las familias que vivían como peones en las haciendas solían ser terribles. Prácticamente nacían y morían en el mismo lugar. Se les pagaba por medio de una tienda de raya, donde estaban obligados a comprar sus productos a precios exagerados o exageradamente altos. Hay quienes dicen que eran precios justos, acorde a lo que ganaban, pero al final de cuentas vivían endeudados y no podían salir de las haciendas. Volviendo al caso de los obreros, en esta época los obreros eran los trabajadores del ferrocarril, de las minas y de los centros industriales. Por ello, las condiciones laborales y de vida no eran mucho mejor que la de los campesinos, pues eran obligados a trabajar por la fuerza, sus salarios eran muy bajos y apenas alcanzaba para el sustento y sus jornadas eran muy largas, cerca de 12 horas o mayores a estas. Las condiciones de seguridad pues eran pues malas y sufrían de todo tipo de accidentes. Y pues bueno, por eso a finales del gobierno de Porfirio Díaz hubo movilizaciones en contra de las injusticias que vivían los obreros en aquel tiempo. Y pues en 1906 los mineros del cobre en Cananea, en Sonora, organizaron una huelga. Te invito a realizar esta actividad, pues es un esquema en forma de pirámide en el que represente las clases sociales de la sociedad porfiriana. Cada clase social debe estar representada como un nivel con un peso demográfico diferente. También te invito a realizar esta otra actividad. Imagina que eres un periodista extranjero que visitas a México en el año de 1900 y quieres conocer la situación real de nuestro país. Puedes elegir si quieres entrevistar a un obrero, a un campesino, a una mujer en clase media, urbana o a un político porfirista. Elabora el guión y pues cuídate mucho, espero te sirva el video. Nos vemos.